Buenos días, estimados maestrantes. Voy a compartir pantalla, por favor. Vamos a dar inicio con el último momento. ¿Se observa la pantalla? Magíster, buenos días. Sí, se observa. Buenos días, ¿cómo está, licenciado? Gracias. Bueno, vamos a dar inicio con el cuarto momento, que son resultados y difusión. Este momento es conclusivo ya del PAT y en primera instancia se expondrán los resultados generales de todo el proceso de investigación y los conocimientos producidos. En segunda instancia, ya de este cuarto momento de resultados de difusión, se elaborarán recursos de difusión de resultados alcanzados y los conocimientos producidos en este proceso académico. Ustedes han podido ver en el protocolo, ¿no? El Romanos 4, cuarto momento, resultados y difusión. Debe ser de 15 a 20 páginas, se debe cumplir mínimo 15, máximo 20 páginas, puede ser 21 si puede ser, pero no se puede exceder más de 5 páginas, ¿ya? Tomar en cuenta, por favor. Dentro del cuarto momento de resultados y difusión, vamos a tener dos macroestructuras, se podría decir, ¿ya? Y estas macroestructuras o estos títulos van a tener el 4.1, análisis de resultados de producto académico de transformación, tiene 6 subtítulos. La difusión de los resultados de transformación tiene 2 subtítulos que a continuación voy a explicar. Cuarto momento, resultado y difusión de 15 a 20 páginas. Análisis de resultados de producto académico de transformación. ¿Ya? Dentro de este análisis de resultados de producto académico de transformación, debemos considerar esta estructura, tanto como los subtítulos y además también la numeración. No debemos cambiar ninguna numeración, a no ser que ustedes le pongan, ¿ya? Análisis de resultados de producto académico de transformación. En vez de 4.1.1 le pongas inciso A, inciso B, inciso C. Eso sí se puede corresponder. Pero si cambiamos la numeración, vas a colocar 4.2, ya no va la numeración. ¿Puede ser en inciso? Sí puede ser en inciso. O en todo caso se tendría que mantener la numeración. ¿Ya? En este apartado, en el análisis de resultados de producto académico de transformación, en el subtítulo valoración de los instrumentos utilizados en el proceso de investigación, ¿no? En esta parte se debe hacer una descripción sobre, ¿será que he utilizado una bitácora profesional? ¿Será que he utilizado un instrumento de problemas? ¿O será que he utilizado un registro anecdótico? Todos los instrumentos se deben describir. En estos párrafos se deben describir en tercera persona.
se debe describir la valoración y la utilización de los instrumentos que se ha utilizado en el primer momento. ¿Ya? En realidad es una autoevaluación, ¿no? Pero debe estar escrito siempre en tercera persona. ¿Ya? En 4.1.2, ¿no? Caracterizar el momento de la delimitación del problema. Este subtítulo se debe describir desde una percepción plural de la toma de decisión problemática y la misma que se ha limitado y la misma que se ha establecido en objetivos, debe ser consensuado, ¿ya? Románticamente interesante en la práctica que tenemos, que va a ver la hazaña y el dominio de liderazgo que tiene el sujeto investigador. Al momento de delimitar, se ha construido en esta parte, si se ha construido esta delimitación de problema, podría ser en una asamblea, en una reunión, ¿no? Cada investigador lo ha debido realizar la delimitación del problema, ¿ya? Y esta descripción debe estar de forma plural. En cuestión del subtítulo 4.1, 4.3, ¿no? Son las conclusiones epistémicas de la producción de conocimientos en relación a las macroestructuras, ¿ya? Hay un orden de producción, de teorización, tienes que describir si hay un orden de producción, de teorización, de información recogida a partir de las ideas fuerza de los fenómenos sociales, pedagógicos. Todo eso se debe describir en este subtítulo. En el subtítulo 4.4, resultados de la realidad a transformar. Acá vamos a describiendo, ¿ya? ¿Qué resultados ha habido en el momento de la aplicación de su proyecto una vez que se ha efectuado? En el subtítulo 4.1, 4.5, descripción y caracterización del proyecto transformador aplicado. ¿Cómo está lógicamente establecido, consolidado o puede ser aplicado a futuro o es un espacio de especulación? ¿Ya? Este es un espacio de especulación. En el punto 4.1.6, en el subtítulo, dificultades identificadas en el proceso de investigación decolonial. En esta parte se debe describir, ¿ya? ¿Cómo comprende nuestro instrumento de investigación, los sujetos que han sido intervenidos? La población investigada ha comprendido qué es el fenómeno decolonial o no. Entonces, todo eso tenemos que describir en dificultades identificadas en el proceso de investigación decolonial. Entonces, estos 6 subtítulos debemos tomar en cuenta y además no se debe cambiar. La numeración sí podemos cambiar con incisos o en todo caso lo podemos mantener. En el 4.2, difusión de resultados de transformación. Primeramente debemos generar párrafos que comprenda de 3 a 4 párrafos, ¿no? El párrafo debe ser aclaratoria de la difusión de resultados en la indexación del artículo académico y la difusión digital.
sí o sí debe haber un párrafo de generador, ¿no? Que genera esta parte de la redacción del artículo académico para su postulación a la indexación y la difusión digital, ¿no? Ya sea audiovisual, multimedia. En el subtítulo 4.2.1, redacción del artículo académico para su postulación a indexar. Este artículo en el taller 4, ustedes ya lo han realizado, pero ya se está dando el artículo académico debe ser con un aproximado de 10 a 15 páginas, ¿ya? Aproximado, no es muy tácito, ¿no? Puedes hacer 10, tal vez tienes ya realizado 9, ¿no? O puedes hacer que también este artículo que has realizado esté en 16 páginas o 17, ¿no? Entonces también es aceptable. Solamente la página 10 a 15 es con un aproximado, se podría decir. ¿Ya? Más adelante les voy a explicar y también ya tienen conocimiento ustedes sobre la estructura, ¿no? Del artículo académico que nos muestra la guía del PAT. Difusión digital audiovisual multimedia. Esta difusión digital audiovisual multimedia también ha sido trabajado ya en los talleres. Tal vez algunos han socializado, han difundido a través de reuniones, se puede decir, ¿no? Con los padres de familia, los mismos padres expertos, con el director. Es válido, pero eso va a ir a anexos, ¿ya? En esta parte de difusión digital de audiovisual multimedia, sí o sí se debe utilizar, ya, a la socialización digital en webinar, puede ser en webinar, puede ser en documental o puede ser en entrevista online o en conferencias, otros, mediante plataformas multimedias, ¿no? También puede ser en YouTube, pero sí o sí uno de estos ya, plataformas multimedia se debe utilizar. Muy aparte de lo que ya hicieron, como les decía, en la socialización, en reuniones, ya tal vez en asambleas lo han realizado. Pero sí o sí se debe hacer la difusión digital mediante lo que se ha mencionado. Además, la difusión digital de audiovisual no debe estar inmersa, ¿ya? Sino en la difusión digital se debe narrar la experiencia, ¿no? Habrás hecho un video de 8 minutos, un documental preciso de los momentos 1, 2, 3. No se escucha su audio, Lick. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, recién. Bueno, acá en cuanto a la estructura, ustedes han podido corroborar que en nuestra guía tenemos esta estructura como establece, ¿no? Correspondientemente, ¿no? Está el título, el resumen, dentro del resumen van las palabras claves, la introducción, la metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía, ¿no? Debemos regirnos a esta estructura que está en la guía del PAT, ¿ya? Sabemos bien que un artículo académico es un texto que presenta los resultados de una investigación realizada por un profesional en un campo específico, ¿ya? Se publica en revistas especializadas y está dirigido a la comunidad social y científica.
Ahora vamos al título, ¿ya? El título en un artículo académico ya debe ser corto, sencillo y claro. Obviamente, desde las normativas estructura académica nos establecen que se debe tejer, ¿no? O construir después del núcleo manuscrito científico académico. El título se debe realizar al final. Existen dos formas de construir un título, ¿no? Puede ser el título informativo o el título indicativo. Por ejemplo, acá se tiene, también está en la guía, en el título informativo, el ejemplo está bien clarito: alta incidencia de dislexia, estudiantes de secundaria. El título informativo puede ser datos o cifras. En cambio, el título indicativo, ¿no? Como dice indicativo, es, por ejemplo, dislexia en estudiantes de secundaria. Ahora bien, vamos al título que se presenta en el modelo del PAD y hemos venido enviándoles en el momento 1, momento 2, momento 3, ¿ya? El título que se presenta en el modelo del PAD es desde una perspectiva indicativo, que titula Ritualidades y sacrificios en las unidades educativas del nivel primario. Ese es el título. ¿El título de quién? Del artículo académico. Entonces ustedes ya tienen que definir si van a ser sus títulos del artículo académico informativos o indicativos. Acá tenemos también el resumen, ¿ya? El resumen, ¿no? La guía establece estos elementos. No debe tener más de 150 hasta 300 palabras. Más de 300 palabras. Está en la guía, ¿no ven? Y debe redactarse en pasado. No debe estar en presente, ¿ya? Ni en futuro. Debe estar en pasado. Obviamente, no debe aportar información o conclusión que no esté presente en el texto, así como tampoco debe citar referencias bibliográficas, ¿no? En esta parte del resumen no debemos incluir citas referenciales bibliográficas, ¿no? En resumen, se puede decir: plantea los principales objetivos y el avance de la investigación que se tiene, porque esto está fundamentado, alimentado, estructurando en el primero, en el segundo, en el tercer momento. Además, este artículo académico no es más lo que es la sinopsis, ¿no? De todo lo vivido en el investigado. También en esta parte del resumen se debe describir la metodología empleada. También se debe describir, ¿no? Resumir los resultados como los hallazgos más fundamentales de todo, tanto del primer momento, del segundo momento y parte del tercer momento, ¿no? Los hallazgos. En la parte de la introducción de un artículo académico, ¿ya? Debemos realizar lo siguiente:
Nuestra guía nos indica que debemos partir, ¿ya?, de una pregunta, ¿no? ¿Por qué se ha hecho este trabajo? Es decir, establecer nuestros supuestos de indicación pedagógica, cuál es el sentido del trabajo de investigación, cómo se ha construido el mismo, quiénes han aportado, quiénes han sido la parte involucrada bajo la investigación, cómo se ha recogido la información, cómo se ha sistematizado. Todos los aspectos debemos tomar en cuenta en la introducción. Y en el último párrafo de la introducción se utiliza para resumir el objetivo del estudio. En la metodología, ¿ya? La metodología responde a la pregunta de cómo se ha hecho el estudio. La metodología toma 4 elementos centrales, también nos muestra en la guía, en el primer momento. Y además el primer elemento es el diseño. ¿Cómo se ha constituido? Se debe describir el diseño del instrumento del recojo de información u otra utilización en el proceso de investigación. En cuestión la población, también se debe tomar en cuenta, uno de los elementos es la población, sobre la que se ha hecho el estudio, describe el marco de la muestra y cómo se ha hecho su elección, si es el caso. En otras palabras, se puede decir que es delimitar, ¿no?, nuestro campo de intervención de investigación. Otro de los elementos dentro de la que debe estar en la metodología es el entorno. El entorno es la situación social donde se ha hecho el estudiado, ¿no? Será en la escuela, en el aula, en la comunidad. El entorno se debe redactar dónde se ha hecho el estudio. Por ejemplo, acá está como el hospital, asistencia primaria, escuela, tal vez en educación superior, ¿no? Pero aquí tiene que mencionar, describir. Otro de los elementos de la metodología es la intervenciones. Se describen las técnicas, los tratamientos, utilizar nombres genéricos siempre, mediciones y unidades, ¿no?, las pruebas piloto, aparatos y la tecnología. Acá se debe describir qué se ha desarrollado en la construcción de la metodología de su artículo a indexar. Todo relacionado al artículo académico. En los resultados, ¿ya? Dentro de los resultados se puede ver, ¿no?, en el momento 1, 2 y 3, no se debía incorporar, ya, tablas, figuras, ¿no?, gráficas, excepto el plan de acción y el cronograma en el momento 3. Pero acá en el resultado sí se debe incluir las tablas y figuras, ¿ya?, que expresan de forma clara los resultados del estudio realizado por el sujeto investigador. Los resultados deben cumplir 2 funciones, ¿no?, las cuales es expresar los resultados del proceso investigativo
descritos en instrumentos aplicados, y la otra función es presentar las pruebas que apoyan tales resultados, sea en forma de figuras, tablas o en el mismo texto. No siempre puede ser tablas y figuras, ¿no? Puede ser también texto. En el primer párrafo de este texto debe ser utilizado para resumir en una frase concisa, clara y directa el hallazgo principal del estudio. Esta sección debe ser escrita utilizando los verbos del pasado. Todos los párrafos de los resultados, tomando en cuenta las dos funciones, ¿ya?, debe estar escrito en tiempo pasado. La discusión. La discusión se debe comenzar ya con la respuesta a la pregunta de la introducción, seguida inmediatamente con las pruebas expuestas de los resultados que lo corroboran. Además, se debe escribir esta sección en presente, ya no es pasado, es en presente. Por favor, tomen en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, estos datos indican que, ¿no?, en presente, la discusión debe estar en presente. En cambio, el resultado debe estar descrito en verbos pasado, en verbo pasado, ¿ya? En este caso es en presente, porque los hallazgos del trabajo se consideran ya evidencia concreta. Saque a la luz y comente claramente en lugar de ocultar los resultados anómalos, dándoles una explicación lo más coherente posible. O simplemente diciendo que esto es lo que ha encontrado, aunque el momento no se vea explicación. Si no lo hace el autor, a buen seguro lo hará el editor. En esta parte de la discusión se debe especular y teorice, ¿no?, con la imaginación y la lógica. Esto puede avivar el interés de los lectores. En la discusión incluye recomendación que crea oportuna. Si es apropiado, no es necesario. La etapa de discusión es el diálogo interno que genera el investigador con su realidad problemática. Luego tenemos la bibliografía. Ya, la bibliografía, como nos dice en la guía del PAD, ¿ya?, de acuerdo a la estructura para el artículo académico, el nivel de actualización del artículo académico se determinará atendiendo a las bibliografías consultadas y que se encuentren en los 5 años de publicación. Estos 5 años de publicación, ya sean en revistas, pueden ser en libros, en folletos o en otros instrumentos de investigación. ¿Para qué? Para fundamentar la descripción de los mismos resultados. Acá quiero aclarar algo. Es fundamental nutrirse con bibliografía, la misma que responda a la temática de investigación, como indica, ¿no?, en las reglas a tener en cuenta para elaborar un artículo académico. Deben ser 6 referencias bibliográficas y está también en la guía del PAD, ¿no? Para el artículo académico, sí o sí, los 5 últimos años de publicación. Ya estaba viendo sus trabajos que me estaban presentando hasta incluso de 2006, ¿no? Entonces, veremos autores contemporáneos, por favor, para la parte de... Y todo, obviamente, esto regidos, ¿no?, por las normas APA, 7ª edición. Otros me están presentando con anteriores ediciones.
Entonces debemos tomar en cuenta en esta parte. Ahora voy a dejar de compartir. Y está. Quiero también, tal vez una recomendación, tanto en el momento 1, momento 2, inclusive en el momento 3, ¿no? Algunos investigadores de colonial no están respetando la estructura y la numeración de cada momento. Se debe respetar, por favor. En este caso, en el cuarto momento, donde dice resultados y difusión, se debe respetar la estructura y la enumeración. Ya. La enumeración 4.1 no se debe cambiar. Análisis de resultados del producto académico de transformación. En este apartado se debe realizar un párrafo introductorio. Ya. Como les decía, dentro de los 6 subtítulos que existían en el análisis de resultados del producto académico de transformación, ¿no? En esta parte, ya en este subtítulo, está con inciso A. No pueden realizarlo de acuerdo con inciso A, inciso B, los 6 subtítulos. Ya, esa parte no es necesario mantenerla. Sí o sí se debe realizar un párrafo introductorio. ¿Ya? En el subtítulo de valoración, ¿no?, de los instrumentos utilizados en el proceso de investigación, se debe describir los párrafos en tiempo pasado. Por ejemplo, acá tenemos, ya, durante el proceso investigativo se valoraron positivamente los instrumentos cualitativos empleados, tales como las entrevistas a profundidad, los grupos focales, los diarios de campo, las observaciones principales. Estos instrumentos permitieron, ¿no?, está la descripción en tiempo pasado. No deben hacer en tiempo futuro y también en tercera persona. En cuestión al subtítulo, ya que en este caso, si manteníamos la enumeración, hubiera sido 4.1.2, ¿no? Pero ahora se está cambiando con inciso, ¿ya? Caracterizar el momento de la delimitación del problema. Este es otro indicador, igual en tiempo pasado, ¿no? Por ejemplo, acá dice bien claro, la delimitación del problema se caracterizó por un proceso participativo, crítico y situado en el que se identificaron las ritualidades y sacrificios como elementos estructurales que limitaban el aprendizaje significativo en ciencias sociales. Entonces, tiene que ser en tiempo pasado. En el subtítulo 3, en este caso está con inciso C, conclusiones epistémicas de la producción de conocimiento en relación a las macroestructuras. ¿Ya? También se debe describir. Resultados de la realidad transformada. Igual se debe describir en párrafo. Ojo, estas descripciones, ¿ya?, del título, como se puede decir, análisis de resultados del producto académico de transformación, ¿no? Ustedes ya trabajaron, ¿no? Y ya tienen, estaban, ¿no?, en un parámetro de 5 a 6 páginas. Se debe mantener, ya, se debe mantener. Solamente aquí son ejemplos que se están mostrando. Difusión de los resultados de transformación. Acá se debe describir
¿no? Como un párrafo introductorio, en el marco del cuarto momento del producto académico de transformación, se recoge o se concibe la redacción del artículo académico como una fase clave para sistematizar, formalizar y visibilizar los hallazgos de la experiencia investigada, junto con la estructura académica, la difusión digital mediante recursos audiovisuales, multimedias como un papel fundamental a través de formatos como webinar, documentales, entrevistas en línea, conferencias virtuales. Entonces aquí se debe describir, ¿ya? Se debe describir qué es lo que vas a utilizar. En esta parte no se debe modificar la enumeración, se debe respetar, ¿ya? Se debe respetar. En la redacción del artículo académico para su postulación a indexación, se debe respetar, no se debe cambiar ni la enumeración, ¿ya? Del título 2, del título 1 de resultados y difusión, sí se puede cambiar con incisos, ¿ya? A, B, C, D, E hasta F, pero en esta parte no, ¿ya? Ahora tenemos aquí un ejemplo sobre un artículo académico. El título es Ritualidades y Sacrificio en las unidades educativas del nivel primario. ¿Ya? Debe estar el nombre y el apellido completo del sujeto investigador, en este caso de ustedes, pero sin tomar en cuenta el grado académico. Por ejemplo, no puedo colocar yo aquí licenciado José Manuel Arévalo Cañari, no puedo poner tampoco magíster, ¿no? Tampoco se puede colocar doctor, ¿no? Entonces, solamente tiene que ir con su nombre, sin el grado académico. En cuestión, en la numeración, como pueden ver, ya aparece 1, resumen 1. En aquí sí podemos cambiar el sistema numérico porque es un formato para indexar. Ya, sí se puede cambiar. Entonces se tiene que respetar el resumen que tiene que ir con 1, ¿no? Resumen, ¿ya? En este resumen ustedes deben realizar de acuerdo a las explicaciones y de acuerdo a las guías también, ¿no? Como por ejemplo, este artículo analiza la presencia de ritualidades de sacrificio a través de una metodología cualitativa y examina las prácticas rituales en las unidades educativas como los actos cívicos, juramentos, compromisos escolares. Los hallazgos evidencian que estas prácticas cumplen una función identitaria y disciplinaria y formativa. Igual debe estar en tercera persona. En la introducción, ahí tenemos la introducción, debemos realizar los hallazgos, ¿ya? Aquí tenemos la metodología, ¿no? ¿Qué metodología has utilizado? ¿Ya? Dentro de la metodología, como se ha visto en la guía del PAT para el momento 4, ¿no? Debemos regirnos en la parte de la metodología en sus 4 componentes, que son el diseño, la población, el entorno y las intervenciones. Como por ejemplo, el estudio se realiza mediante un enfoque cualitativo basado en la entrevista a docentes, estudiantes y padres de familia de distintas unidades educativas del nivel primario. Se aplicó un análisis de contenido a los relatos obtenidos, identificado patrones en torno a la percepción de las ritualidades y sacrificios escolares. La muestra estuvo conformada, acá ya tenemos que poner, ¿no? Conformada por 10 docentes, 15 estudiantes de 3 unidades educativas de zonas urbanas y rurales. En los resultados. En esta parte de los resultados se puede incluir tablas, figuras.
Los resultados son los hallazgos que ha generado en el primer momento, ¿ya? Descritos en instrumentos aplicados en el primer momento, y además también dentro de los resultados debe estar ya el proyecto transformado que ustedes han realizado. Ambas deben estar. En esta parte de los resultados se debe dosificar ya las macroestructuras en función de las macroestructuras de la voz de los entrevistados, o también puede ser con el diálogo con autores. Además, este macroestructura es de doble impacto, ¿ya? No es del mismo, del segundo. Ojo, cuidado, estén jalando o estén copiando ya las macroestructuras del segundo momento. No, sino estas lo que ahorita se observa en el ejemplo, los rituales empoderados en las prácticas pedagógicas, no es la misma copiado, jalado de la macroestructura, ya, del segundo momento, sino, como dice, se debe dosificar, ya, las macroestructuras. O también, en otras palabras, se puede decir, se debe hacer la fusión de las macroestructuras, ¿no? De acuerdo a las voces a los entrevistados. O también diálogo con autores. Como se puede observar, ya en los resultados, de acuerdo a Túnez, 1969, tiene que ser autores contemporáneos. Ya no puede ser autores como está en el ejemplo, ¿no? Y siempre debemos regirnos a normas, ya. Si es a 40 palabras, tiene que tener sangría, ¿no? Y muchos lo ponen cuando están haciendo su diálogo con autor, conocimiento universal, dentro del párrafo. Igual, de esta manera, los sacrificios y las experiencias de los aprobados y reprobados, igual, son dosificaciones de las macroestructuras, ¿ya? Ustedes dirán, ¿puedo colocar mi macroestructura, ya, de todo lo que he realizado en el segundo momento? No, tiene que dosificarse para el artículo académico. Si solamente requerimos de menos páginas, si no va a ser más de 20 páginas. La discusión, ya también debe tener discusión. Por ejemplo, en la discusión tenemos los resultados, sugieren que los rituales cumplan en función esencial en la formación de los niños, promoviendo valores, sentido de comunidad. Sin embargo, algunos sacrificios pueden convertirse en barreras para la educación. En este sentido, es fundamental que las escuelas adopten estrategias para minimizar estas dificultades y garantizar una educación inclusiva, equitativa, como plantea Rey. Aquí es la discusión. Describir esta discusión debe estar descrito en párrafos en tiempo presente. Ya, en tiempo presente, no debe ser en tiempo pasado. Además, la discusión se debe describir, ¿no?, en párrafos de acuerdo al sujeto investigador. ¿Qué es lo que quiere describir en la discusión? Siempre rigiéndonos en la guía del PAT. Y por último tenemos la conclusión, ¿no? Esta conclusión es del artículo académico. La bibliografía. ¿Ya? En la bibliografía, como nos menciona la guía del PAT, debemos utilizar seis autores contemporáneos, ¿no? Y estas tienen que ser de los 5 años de publicación, ¿ya? No puede ser autores
antiguos, sino tienen que ser autores contemporáneos, ¿no? 6 autores. Eso sería en cuestión al artículo. Ahora nos vamos al que es el último título, ¿ya? Que es difusión de los resultados de transformación. En el resultado de difusión de transformación debe describirse en un párrafo ya introductorio, pero no solamente en uno, debe ser a partir de tres hasta 4 párrafos, ¿ya? De acuerdo a los 2 subtítulos. Y luego tenemos la difusión digital audiovisual multimedia. En esta parte se tiene que relatar, ¿no?, de la experiencia vivida, pero la difusión digital audiovisual y multimedia, ¿ya? Se debe narrar la experiencia, pero esta narración debe estar descrito en párrafos, debe contener 3 páginas, ¿ya? Debe tener 3 páginas. Acá tenemos los ejemplos que debe cumplir en una función difusión digital de audiovisual y multimedia, ¿ya? Como parte fundamental del cuarto momento del producto académico de transformación se desarrollaron diversas estrategias. Tiene que estar en tiempo pasado. De la difusión digital orientada a socializar los hallazgos, reflexiones y logros alcanzados durante el proceso de investigación e intervención educativa. En este marco se organizó un webinar transmitido en vivo a través de la plataforma YouTube, con el objetivo de presentar públicamente el artículo académico titulado Ritualidades y Sacrificios en la enseñanza abigarrada de las ciencias sociales en el nivel secundario de la Universidad Bicentenario. Acá quiero enfatizar, hay trabajos que me enviaron tanto en el momento 2 y en el momento 3, se les ha dado pues ejemplos, ¿no? Se les ha enviado y están manejando 2 unidades educativas, ¿no? Me están mencionando que es unidad Bicentenario, unidad educativa Bicentenario, y también me están mencionando la Real. Por favor, tomemos en cuenta para corregirlo, por favor. Ya eso quiero aclarar. Si se les manda el modelo, no es para que copien también la unidad educativa, ¿no? Debe ser la unidad educativa donde estás realizando tu investigación. Ya, unidad Bicentenario es un modelo, no es un ejemplo, se puede decir. Y lo hicieron tanto en el momento 2 y en el momento 3. Entonces, tomaremos en cuenta. Este espacio virtual permitió compartir con la comunidad académica, docentes en formación, maestros y maestros en ejercicio, así como actores sociales, educativos, los principales aportes del estudio centrados en la identificación, análisis de las prácticas rituales, los sacrificios presentes en el ámbito escolar que obstaculicen el aprendizaje significativo en ciencias sociales, ¿no? Esta narración debe ser en 3 páginas, ¿no? Pueden dar lectura, pueden verlo, ya debe estar en 3 páginas. En cuestión a los anexos, quiero aclarar, ¿ya? La parte del anexo es el arte creativo, ¿no?, que cada autor lo podemos realizar, pero en este caso lo vamos a realizar con 4 carátulas, no lo vamos a generalizar. Vamos a tener que hacer 4 carátulas. Anexo, ¿no? Primer momento, su parte anexal. Anexo, segundo momento, su parte anexal. Ya para que exista una orden y secuencia de cuando colocan, ¿no? Ver anexo 1, ver anexo 2, entonces tiene que ser secuencial. Entonces, de esa manera, en la parte de anexo tiene que haber 4 carátulas. Anexo
Primer momento, parte anexado. Anexo, segundo momento, parte anexado. Anexo, ¿no? Tercer momento, parte anexada. Ya, donde que ustedes puedan mostrar ya sea cuadros, dibujos, imágenes, reuniones, actas, ¿no? De delimitación del problema, todo lo que han realizado. El trabajo deben enviar hasta el día jueves. Y también otra recomendación, envíen su trabajo completo. Primer momento, segundo momento, tercer momento. Me han enviado trabajos que solamente correspondiente al momento 3 o al momento 2. Entonces no se puede realizar una tutoría eficaz, ¿ya? Porque yo no es que no lo hago, ya descargo de plataforma, lo tengo descargado todos los trabajos. Qué lindo sería que haya secuencialidad de los momentos y no así presentarme simplemente el momento que corresponde, ya para tener una mejor tutoría. Ahora, el día jueves es entrega del momento 4 y al día siguiente es la entrega del trabajo final. Esto va a depender de acuerdo a las fichas de revisión también, ¿ya? La anterior sesión sincrónica individualizada, se les ha explicado cómo deben realizar, cómo deben hacer de la descripción de cada párrafo, si es en presente, en futuro, en pasado, y no lo están corrigiendo, ¿ya? Inclusive hay trabajos que me enviaron, ¿no? Y dice, incorporar, dice, ¿no? Y párrafo introductorio, y así mismo está. Entonces, por favor, todos, yo diría todos porque hay excelentes trabajos. No voy a decir de quiénes son, pero hay muy buenos trabajos que ya están directo para ir a la defensa final, a una defensa pública. Pero también hay trabajos que hay que reestructurar, hay que mejorar, adecuar a las estructuras de los momentos que se han ido desarrollando. También sigue habiendo esa debilidad, se puede decir, en la parte de la carátula. Entonces, va a depender mucho ya para que se haga el informe para defensa pública. Entonces, tomemos en cuenta, por favor, si alguien quiere presentar momento 4, quiere socializarme antes de subir a plataforma, ya sea el martes, ya sea el miércoles, escríbanme y lo vamos a corregir. O tal vez te puedo decir mejorarlo esto, ¿no? O mejorar aquello. Siempre es bueno dar lectura a nuestros trabajos. Algunos estamos fallando en la redacción. Seguimos estando en primera persona, debe ser en segunda persona, ¿no? Y siempre debemos cuidar cuál era en pasado, cuál era en presente, qué títulos, ¿no? Qué momentos eran escritos en presente, en pasado, en futuro, y otros no lo están realizando. Ya, tomemos en cuenta todos, por favor. Voy a enviarles su trabajo del momento 3 con las observaciones que tienen. Mejórenle. Otros me envían el momento 1, todo ok, 2, el 1, el 2 me envían, pero de la observación o de la sugerencia del cambio que se le ha dado, no está cambiado nada. Veo la ficha de revisión, veo a ver qué parte estaba mal y el mismo, ni el párrafo no ha cambiado, se le dice mantener, adecuar a la estructura del momento 1, del momento 2, no lo cambiaron.
tomemos más conciencia, por favor, porque estamos a unas semanas, a unos días para finalizar, ¿no? Nuestro PAT, ahora nuestro artículo académico y el momento 4. Y háganlo, ¿no? Lo más que puedan, trátenlo de mejorar, porque mucho va a depender del trabajo final que presenten. También en el momento 2, a algunos investigadores se le han sugerido que consulten a autores contemporáneos y me enviaron el trabajo con los mismos autores y no lo han modificado, ¿no? Entonces, en cada momento se envía por la estructura. No lo cambien la estructura, sino que es vaciarlo todo lo que tienes y vaciarlo. Muy bien, con todas estas orientaciones, vamos a pasar a sesión sincrónica individualizada. La verdad, les deseo bastante éxito en su PAT. Háganlo, tienen pocos días. Yo voy a revisar, de acuerdo a la estructura, voy a regirme lo que dice la Universidad Pedagógica. Entonces, háganlo. Yo los deseo lo mejor para cada uno de ustedes, pero haremos un esfuercito. Felicitar a aquellos que saben, les he enviado también las observaciones. Está bien tu trabajo, excelente, ¿no? Les he felicitado internamente, igual les felicito. Sigan así, cumplan su objetivo. Hoy ha sido el último día de la sesión sincrónica, ¿no? Y les deseo todo lo mejor, pero hagan su trabajo, hagan su parte.